Hola, soy tu narrador esta noche. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que una simple historia puede cambiar la forma en que percibes la noche? Prepárate para historias que te mantendrán al filo entre el misterio y la calma. Cierra los ojos, respira hondo y cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas. Ahora sí, vamos con la primera historia. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo. Había algo extraño en el aire esa mañana. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, pero la atmósfera estaba cargada, densa, como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Había aceptado la invitación de un viejo amigo para adentrarme en el bosque, un lugar apartado, donde solía pasar sus días de retiro. En la superficie, parecía una escapatoria perfecta para descansar del ajetreo de la ciudad. Sin embargo, pronto supe que este lugar no era tan pacífico como aparentaba. Al principio, el camino era sencillo, rodeado de árboles altos cuyas sombras jugaban con la luz, creando patrones danzantes sobre el suelo cubierto de hojas secas. Los sonidos del bosque, la ligera brisa que movía las ramas, el canto lejano de los pájaros, todo parecía normal. Pero, a medida que avanzábamos, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Un silencio profundo rodeó todo, como si el bosque hubiera dejado de respirar. Mi amigo, un hombre tranquilo y sereno, no parecía notar el cambio. De vez en cuando, me lanzaba una sonrisa, como si estuviera disfrutando de la paz del lugar. Pero yo no podía dejar de mirar a mi alrededor con una sensación de incomodidad que crecía a cada paso. Un sentimiento sutil pero persistente de estar siendo observado. Decidí no mencionar nada y seguir adelante. Después de todo, este era su refugio, y parecía que conocía el bosque mejor que nadie. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en la espesura, noté algo aún más desconcertante. En algunos de los árboles había marcas extrañas, como símbolos tallados en la corteza, figuras que no pude identificar, pero que parecían observarnos, seguirnos. Mi amigo no mencionó nada al respecto, y yo tampoco quise hacer preguntas. La sensación de estar siendo observado se intensificaba. Al llegar a un claro, una pequeña y antigua cabaña apareció ante nosotros. El techo de madera estaba cubierto de musgo, y las paredes parecían estar a punto de caerse. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que la cabaña parecía estar esperando, como si hubiera estado esperando nuestra llegada durante mucho tiempo. «Es aquí», dijo mi amigo, señalando la puerta. «He venido aquí a menudo cuando necesito desconectar». Entramos sin dudar, aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien. La cabaña estaba vacía, pero el aire dentro era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las ventanas, cubiertas de suciedad, no dejaban entrar casi luz, pero incluso en la penumbra, podía ver que los muebles dentro de la cabaña estaban cubiertos de polvo, como si no se hubieran tocado en años. Mi amigo se acercó a una mesa en el centro de la sala, donde había un viejo cuaderno de cuero. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer en voz baja, como si estuviera buscando algo. Mientras tanto, me acerqué a una estantería en la esquina, llena de extraños objetos que no pude identificar. Todo estaba cubierto de una capa de polvo que parecía no haber sido tocada en mucho tiempo. De repente, algo llamó mi atención. Un extraño ruido, como el crujir de ramas, provenía del exterior. Pensé que podría ser un animal, pero la forma en que las ramas crujían no era normal. Era como si alguien estuviera caminando por el bosque, acercándose lentamente. Decidí salir a investigar, pero antes de que pudiera moverme, mi amigo me detuvo. «Es mejor que te quedes aquí», dijo en tono bajo, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. «El bosque tiene su propio ritmo,
su propia voluntad. No debemos interferir. Algo en su voz me hizo sentir incómodo. Miré por la ventana, pero lo único que vi fue el espeso follaje del bosque. Sin embargo, podía sentir que algo se movía en la penumbra. Unos momentos después, escuché pasos acercándose a la puerta de la cabaña. No era mi amigo quien se acercaba. El sonido era mucho más pesado, más profundo. La puerta de madera se abrió con un crujido, pero no vi a nadie. Solo el aire frío y húmedo entró, llenando la habitación con un olor terroso. Mi amigo permaneció quieto, su rostro impasible. Yo, por otro lado, sentí un nudo en el estómago. Algo no encajaba. Entonces, una sombra se movió lentamente por la ventana. Podía ver cómo se deslizaba entre los árboles, pero no podía distinguir qué era. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi mente empezó a llenar los vacíos con las peores imágenes. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque ya temía saber la respuesta. El bosque, dijo mi amigo, sin mirarme. No siempre es amable con los que no entienden sus secretos. En ese momento, una risa baja, suave, pero penetrante, comenzó a llenar la habitación. Era una risa que no venía de ningún lugar específico, sino que parecía emanar del propio aire, de las paredes, del suelo. La risa crecía, como si estuviera rodeándonos, como si el bosque estuviera riendo con nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estábamos solos. Algo había estado observándonos todo el tiempo, esperando que llegáramos al centro de su dominio. Algo que no era humano, algo que pertenecía al bosque, algo que había existido mucho antes que nosotros. Debemos irnos, susurré, pero mi amigo solo sonrió suavemente, como si lo que estaba ocurriendo fuera algo esperado, algo que formaba parte del ritual. No podemos, dijo. Estamos aquí por una razón. El bosque nos ha elegido. La risa continuó. El aire se volvía cada vez más espeso, como si la atmósfera misma estuviera siendo absorbida por algo invisible. Mis pies no se movían. Mis piernas no respondían. Estaba atrapado. Y luego, un silencio profundo cayó sobre nosotros, como si todo el bosque hubiera dejado de respirar. La sombra que había visto antes se detuvo frente a la puerta. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia, pesada y antigua. La sombra se inclinó hacia nosotros, como si nos estuviera observando con una curiosidad distante. Mi amigo no se movió, su expresión inmutable. «Ya ha comenzado», murmuró. «No hay marcha atrás». La puerta de la cabaña se cerró lentamente, y el bosque se sumió en la oscuridad más absoluta. El aire ya no era frío, sino cargado de una presión que parecía venir de todas partes, como si el mismo lugar estuviera vivo. Y mientras la sombra se desvanecía en la oscuridad, comprendí que el bosque no solo había elegido a mi amigo, nos había elegido a los dos. Ahora, atrapados en sus secretos, solo podía preguntarme, ¿quién o qué controlaba realmente el bosque olvidado? Y lo más inquietante de todo, ¿alguna vez saldríamos de allí? Nunca había sido una persona que creyera en lo sobrenatural, pero esta experiencia me hizo cuestionarlo todo. El trabajo que me ofrecieron en el faro de la Costa Perdida parecía ser un escape perfecto del bullicio de la ciudad. Necesitaba tiempo para mí, y lo que más me atrajo fue la promesa de soledad y tranquilidad en un lugar apartado, lejos del ajetreo de la vida cotidiana. La Costa Perdida era famosa por su faro, una torre solitaria que se erguía sobre un acantilado, con vistas a un mar agitado que golpeaba con fuerza las rocas. El faro había sido automático durante años, pero necesitaban a alguien para realizar las inspecciones de rutina. Y ese alguien fui yo. Al llegar, me recibió un hombre mayor, el anterior cuidador,
que me explicó las tareas y me entregó las llaves del faro. Me advirtió que la isla estaba deshabitada, que no había nadie más cerca por kilómetros, y que las tormentas en esta parte del océano podían ser impredecibles. Aquí solo estás tú y el mar, me dijo, con una sonrisa extraña en el rostro. Mi primera noche fue tranquila, sin ningún tipo de incidente. Me acosté temprano, la brisa marina arrullándome mientras escuchaba las olas romper contra las rocas. Sin embargo, algo comenzó a sentirse extraño, una sensación de incomodidad, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Decidí ignorarlo y me dormí, pero la tranquilidad duró poco. A las 3 de la mañana, un ruido sordo me despertó. Era como un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté rápidamente, encendí la luz y observé la habitación. Todo parecía en su lugar. No había señales de que algo hubiera caído. Apreté los dientes y me volví a acostar, convencido de que había sido mi imaginación. Esa misma noche, los ruidos comenzaron a repetirse. Primero fueron golpes leves, después arrastramientos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo superior del faro. Decidí investigar. Subí las escaleras hasta la parte más alta, donde se encontraba la linterna del faro. Todo estaba en calma, pero no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. Volví a bajar y me dirigí al comedor. Lo encontré vacío, como lo había dejado antes. Con el paso de los días, los ruidos continuaron. La casa, o mejor dicho, la torre del faro, parecía cobrar vida propia. Pero lo más desconcertante fue que, a veces, podía escuchar murmullos, voces susurradas, como si alguien estuviera conversando a través de las paredes. Intenté racionalizarlo, pero cuanto más permanecía allí, más real se sentían esos murmullos. A veces, incluso podía distinguir palabras sueltas, aunque no entendía su significado. Una noche, decidí salir y caminar por los acantilados para despejarme. El viento estaba especialmente fuerte esa noche, y la niebla cubría el mar con una capa espesa y misteriosa. Caminé hasta el borde, mirando las olas chocar contra las rocas. Estaba completamente solo, o eso pensé, hasta que vi una figura en la distancia. Una silueta se movía entre las rocas, avanzando con una cadencia lenta, como si no tuviera prisa. Al principio pensé que era el viento jugando con la niebla, pero cuando la figura se acercó más, me di cuenta de que no era humana. Era una sombra oscura, que parecía desvanecerse y materializarse al mismo tiempo. No podía distinguir detalles, pero su presencia era inconfundible. El corazón me latió con fuerza, y sin pensarlo, di un paso atrás. La figura se detuvo. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración, si es que se le podía llamar respiración. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera tratando de llenar sus pulmones de aire, pero sin éxito. Quise gritar, pero no pude. El miedo me había paralizado. En un movimiento brusco, la figura desapareció entre la niebla. Sentí como mi cuerpo reaccionaba por fin, y sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al faro. Al llegar, me encerré en la torre, temblando de miedo. No entendía lo que había visto. Todo lo que sabía era que no estaba solo. La noche siguiente, decidí quedarme despierto, esperando ver si la figura regresaba. Las horas pasaban lentamente. El viento aullaba fuera, y los ruidos en el faro seguían siendo inquietantes. Pero lo peor estaba por venir. A las 3 de la mañana, los murmullos se intensificaron. Esta vez no eran suaves ni distantes. Eran voces claras, profundas, como si provinieran de las entrañas del faro. Decidí subir nuevamente a la linterna. Al llegar a la cima, vi algo que me heló la sangre. Una figura estaba de pie junto al faro, mirando el mar. Era la misma sombra que había visto en los acantilados.
Me quedé sin aliento, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se giró lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero la presencia era inconfundible. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si estuviera siendo absorbido por su mirada, si es que se le podía llamar mirada. Era una sensación de desesperación, de estar atrapado en un lugar donde no había salida. De repente, la figura comenzó a caminar hacia mí, sin prisas, como si supiera que no podía escapar. A medida que se acercaba, los murmullos se volvieron más intensos, más definidos. Podía escuchar claramente lo que decía, aunque las palabras eran un galimatías incomprensible. No podía apartar la vista, no podía moverme. La figura llegó hasta mí. En un susurro escalofriante, dijo: «Te hemos estado esperando». La voz no provenía de su boca, sino del aire mismo, como si las palabras estuvieran dentro de mi cabeza. Fue lo último que escuché antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba de nuevo en la torre, en la misma habitación de siempre. La niebla había desaparecido, y el sol comenzaba a salir. Sin embargo, algo había cambiado. La sensación de soledad ya no me pesaba, sino que me acompañaba como una sombra constante. Sabía que algo había pasado, algo que no podía explicar, pero que nunca podría olvidar. Nunca volví a ese faro, ni a la Costa Perdida, pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar las voces, y sé, en lo más profundo de mi ser, que el faro nunca estuvo realmente vacío. Si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas. Comparte este video con tus amigos y ayudemos juntos a que más personas descubran estos relatos inquietantes. Fue una tarde tranquila cuando tomé la decisión de abordar aquel tren. No estaba buscando nada especial. De hecho, era un viaje rutinario para regresar a casa después de un largo día de trabajo. El andén estaba desierto, como si nadie hubiera tenido la intención de viajar en ese tren, y las luces del andén parpadeaban con una luz amarillenta que daban una sensación de desolación. Miré el reloj. El tren debía llegar en pocos minutos, y era extraño que, a esa hora, no hubiera más pasajeros. Nadie en los bancos, solo un par de maletas olvidadas sobre el suelo. Me senté en el asiento más cercano, mirando al frente, mientras escuchaba el ruido lejano de las vías. Las sombras comenzaban a alargarse por la estación y la tarde se transformaba lentamente en noche. El tren llegó en el momento exacto. En cuanto las puertas se abrieron, una ráfaga de aire frío me hizo temblar. Subí rápidamente, buscando un lugar en el vagón. Para mi sorpresa, había pocos pasajeros. A diferencia de los trenes normales, en este no se veía la típica aglomeración de gente. Solo había unas pocas figuras solitarias, todas sentadas en silencio, algunas mirando por las ventanas, otras simplemente en la penumbra. El tren comenzó a moverse sin hacer el habitual ruido de las ruedas sobre las vías. En lugar de eso, un silencio profundo se extendió por el interior del vagón, un silencio que parecía no tener fin. Las luces se atenuaron, creando una atmósfera sombría y extraña. Miré a mi alrededor, buscando algo que me explicara la incomodidad que comenzaba a sentirse, pero los otros pasajeros no parecían notar nada fuera de lo normal. Estaban tan absortos en sus pensamientos, o en su propia quietud, que ni siquiera se dignaban a mirarme. Poco a poco, la sensación de inquietud comenzó a invadir mi mente. Algo no estaba bien. El aire se sentía denso, casi irrespirable, y las luces, en su tenue resplandor, proyectaban sombras largas sobre las paredes del vagón. De repente, el tren empezó a disminuir su velocidad, y las puertas entre los vagones comenzaron a abrirse solas, como si un viento invisible las empujara. No había rastro de corriente de aire,
solo un extraño movimiento que parecía venir de algún lugar dentro del tren. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía inmutarse. Decidí levantarme y caminar hacia la puerta del vagón. Al abrirla, me encontré con un pasillo largo, que se extendía más allá de lo que debería. Era un espacio que no coincidía con la disposición del tren. Había puertas que no recordaba haber visto antes, y cada vez que las miraba, parecía que cambiaban de lugar, como si el tren estuviera jugando conmigo. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar un murmullo lejano, como si alguien estuviera llamándome, pero de una manera que no se sentía humana. Lo único que podía hacer era avanzar, empujado por una fuerza invisible, aunque la mente me gritaba que debía regresar a mi asiento. Pero algo en mi interior me decía que no debía dejar de caminar. Llegué a una de las puertas que había observado, y al abrirla, me encontré en una sala completamente diferente. La atmósfera era aún más opresiva que antes. El aire estaba impregnado con el aroma de algo a lo lejos, como si la humedad de un lugar abandonado se hubiera asentado en las paredes. La luz era aún más tenue, y a través de las ventanas no se veía el paisaje habitual. En su lugar, solo había oscuridad absoluta, como si el tren estuviera viajando por el vacío. En el centro de la sala había una mesa, y sobre ella, una vela encendida. Lo más extraño era que, a pesar de no haber ningún viento, la llama de la vela vacilaba, como si fuera alimentada por algo invisible. Me acerqué y, sin saber por qué, tomé la vela en mis manos. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que parecía proyectarse sobre mí desde las paredes. Me giré, pero no había nadie allí. Sin embargo, el aire se sentía aún más pesado, como si una figura invisible estuviera a punto de manifestarse. De repente, un sonido comenzó a llenar la sala. Un reloj que marcaba el paso del tiempo. Las manecillas del reloj giraban de manera errática, desafiando cualquier noción de lógica. El tren comenzó a moverse con más rapidez, pero a pesar de la velocidad, el reloj no se detenía. Y entonces, lo comprendí. Este tren no solo viajaba por las vías, sino que también parecía atravesar el tiempo. El tic-tac del reloj se volvía más fuerte, hasta convertirse en una explosión de sonidos que me atravesaban como dagas. Las paredes parecían moverse, estirándose y contrayéndose a medida que el tren aceleraba. No entendía qué sucedía. En ese momento, escuché un susurro. Era suave, como una voz, pero las palabras eran incomprensibles. Me giré, buscando la fuente. Vi algo que me paralizó. Una figura delgada, vestida con ropas antiguas, como si fuera parte de otro siglo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capa de sombra, pero su mirada era penetrante, y algo en su rostro me decía que no debía acercarme más. La figura levantó su brazo, señalando hacia adelante, hacia la oscuridad que se extendía a través de la ventana. «Este viaje no tiene fin», dijo, y la voz sonaba a eco, como si viniera de todas partes a la vez. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en un parpadeo, dejándome solo en la sala. La vela en mis manos se apagó, y todo volvió a sumergirse en una oscuridad impenetrable. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en mi asiento, como si nada hubiera pasado. El tren seguía su curso, y los pasajeros seguían sentados en silencio, ajenos a todo lo sucedido. Me levanté de un salto, pero al abrir la puerta del vagón, me encontré con el mismo pasillo vacío, las mismas puertas que cambiaban de lugar, y una sensación de claustrofobia que me oprimía el pecho. Miré por la ventana, y vi algo que me hizo estremecer. A lo lejos, un tren igual al nuestro viajaba junto a nosotros, como si estuviéramos acompañados por un reflejo de nuestro propio destino. No había forma de escapar, no había forma de salir de este tren.
que parecía estar atrapado en algún limbo entre el tiempo y la realidad. Y lo peor de todo, sabía que no era el único. Era una tarde calurosa cuando abordé el vuelo 327. Nada fuera de lo común. Solo un vuelo corto de regreso a casa después de una semana de trabajo en una ciudad que apenas recordaba. Al principio, todo parecía normal. La aeronave, moderna y bien mantenida, me recibió con su característico zumbido mientras me acomodaba en mi asiento junto a la ventana. El avión comenzó a moverse lentamente hacia la pista, y al despegar, sentí la familiar vibración bajo mis pies. Todo estaba tranquilo, pero algo en el aire, algo intangible, me hizo sentir incómodo. Quizás era la calma inusual que precedía al vuelo, o tal vez la quietud de los pasajeros, todos sumidos en sus propios pensamientos. A medida que ascendíamos, una sensación extraña comenzó a invadirme, como si algo en el aire hubiera cambiado. No era un malestar físico, pero sí psicológico. Miré a mi alrededor. La mayoría de los pasajeros leían libros. Algunos dormían, otros miraban por la ventana sin prisa. Nada que indicara que el viaje tomaría un giro extraño. Pero al cabo de unos minutos, comenzó a suceder. Primero, fue un susurro bajo, apenas perceptible, que se filtró por el sistema de sonido del avión. No era una conversación ni música. Era una especie de murmuro, algo distante, como si las voces de personas se desvanecieran en el aire. Al principio, intenté ignorarlo, pero luego comencé a notar que los pasajeros empezaban a mirar a su alrededor, confundidos, como si también escucharan ese extraño sonido. El capitán se dirigió a través de los altavoces con su tono habitual de calma, asegurando que el vuelo seguía en curso sin problemas. Sin embargo, cuando su voz dejó de escucharse, un nuevo tipo de silencio se apoderó de la cabina. Un silencio profundo, denso, como si el avión se hubiera quedado suspendido en el tiempo. Entonces ocurrió. A lo lejos, desde la ventanilla, vi algo extraño. El horizonte, normalmente lleno de nubes o el sol deslumbrante, se había transformado en una oscura capa de niebla espesa, que parecía avanzar hacia nosotros, engullendo el cielo a medida que nos acercábamos. Una sensación de vacío invadió mi cuerpo, una sensación de que el avión ya no estaba viajando por el espacio que conocíamos, sino por algo mucho más inquietante. Miré a los pasajeros, que, en su mayoría, continuaban como si nada sucediera. Algunos incluso dormían, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Pero yo no podía apartar la vista del exterior. La niebla ya estaba demasiado cerca, y pronto, el avión comenzó a atravesarla. Las luces interiores del avión se apagaron de repente, dejando a todos en completa oscuridad. Un par de segundos después, las luces de emergencia se encendieron con un resplandor rojizo. Pero la niebla que rodeaba el avión no desaparecía. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Las voces, esas que antes había oído como susurros, comenzaron a hacerse más fuertes, más cercanas. No podía entender lo que decían, pero la sensación de que algo no estaba bien me invadió por completo. De repente, el avión experimentó una sacudida violenta, como si se hubiera desviado de su curso. Los pasajeros se sobresaltaron, algunos se aferraron a sus asientos, otros murmuraron en voz baja. El capitán volvió a hablar por los altavoces, esta vez con un tono ligeramente preocupado, diciendo que experimentábamos una turbulencia fuerte, pero que todo estaba bajo control. Sin embargo, las turbulencias continuaron. El avión seguía sacudiéndose y la niebla no se desvanecía. Algo dentro de mí me decía que no estábamos volando en el cielo que conocíamos, sino en un lugar completamente diferente. Miré nuevamente por la ventana. En la distancia, entre la espesa niebla, vi algo extraño. Una forma indefinida,
como una ciudad flotante, desmoronándose lentamente. Había edificios altos, pero no eran edificios comunes. Sus contornos eran difusos, como si estuvieran hechos de neblina misma. No podía entender lo que veía, pero sabía que no estaba mirando un paisaje normal. En ese momento, el avión comenzó a perder altura, de manera inesperada. La presión aumentaba, y los pasajeros empezaron a mirar al frente, buscando respuestas. La tripulación se apresuró a dar instrucciones, pero el tono de su voz ya no era el de la calma habitual. Parecía que el miedo también los había alcanzado. La niebla comenzó a entrar por las pequeñas aberturas de las ventanas, y un aire denso invadió la cabina. Algo había cambiado. Las luces del avión parpadearon brevemente antes de apagarse por completo. La oscuridad era total, y el miedo se apoderó de todos los presentes. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de las respiraciones agitadas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sentí que la temperatura dentro del avión había descendido drásticamente. Y entonces, una voz, claramente audible, habló desde las sombras. No era la voz del capitán ni de la tripulación. Era una voz profunda, que parecía venir de todas partes a la vez. Una voz que no debía pertenecer a este mundo. Bienvenidos a nuestro vuelo eterno. El destino ha cambiado. Al principio, no entendí lo que significaba, pero en cuanto las palabras se asentaron en mi mente, sentí un terror indescriptible. Algo nos había atrapado, algo más allá de nuestra comprensión. Las luces de emergencia brillaban débilmente, pero la niebla había invadido por completo el interior del avión. La cabina parecía ahora un espacio completamente separado, como si ya no estuviéramos volando en el mundo que conocíamos. La voz continuó, esta vez con más claridad. No hay salida. Este vuelo no termina. La última sacudida fue tan fuerte que sentí como si el avión se hubiera detenido en seco. La niebla fuera de las ventanas se disipó de repente, y lo que vi me heló la sangre. En lugar del cielo oscuro y la tierra lejana, solo había más niebla, y de entre esa niebla surgió una imagen. Un aeropuerto en ruinas, con pistas que desaparecían en la oscuridad. No había tierra a la vista, solo una niebla infinita que se extendía hacia el horizonte, como si fuéramos parte de un ciclo sin fin. No había otra explicación. Ya no estábamos en el mismo mundo que antes. Habíamos quedado atrapados en una dimensión desconocida, sin esperanza de regresar. La puerta del avión nunca se abrió. Ninguno de los pasajeros volvió a hablar. Estábamos atrapados, condenados a volar para siempre en el vuelo 327. Y de alguna manera, lo sabíamos todos. Había algo extraño en el aire, una presión inconfundible, que lo hizo sentir incómodo desde que cruzó la entrada. La niebla comenzaba a disiparse, pero el lugar seguía sumido en una calma inquietante. En el horizonte, apenas se vislumbraba la silueta de lo que alguna vez fue un próspero hospital, olvidado por el tiempo y dejado a merced de la decadencia. Decía la gente del pueblo que hacía más de 30 años que el hospital había cerrado, y que aquellos que se atrevieron a entrar nunca salieron igual. No que se supiera con certeza, claro, pero las historias nunca dejaban de circular. Con el paso de los años, la estructura había quedado al margen de cualquier tipo de atención, como un cadáver olvidado que nadie se atrevió a tocar. Aunque muchas personas evitaban hablar del lugar, él, como muchos otros investigadores curiosos, deseaba entender más allá de lo que la gente decía. Necesitaba encontrar respuestas, y si podía lograrlo, sería una buena historia para su canal de investigación. Al principio, parecía que todo estaba tal como lo había imaginado. La fachada deteriorada, las ventanas rotas y las puertas cerradas, como si el tiempo hubiese tenido piedad de ese lugar. Pero al caminar por el pasillo principal,
Algo no encajaba. El hospital no estaba vacío en absoluto. A pesar de que no había signos de vida, la atmósfera parecía estar expectante, como si algo o alguien lo estuviera observando en todo momento. La planta baja, la primera en ser explorada, era la zona más desolada. El aire estaba viciado por el polvo acumulado de décadas, pero de alguna manera, el lugar se sentía sorprendentemente intacto. Las camas, aunque cubiertas por sábanas rotas, seguían siendo las mismas que el día que cerraron las puertas. Los armarios, aunque vacíos, aún conservaban su antiguo color. Sin embargo, el escalofrío recorría su espalda cada vez que se acercaba a una de las habitaciones. Algo no estaba bien. En una de las habitaciones, encontró una silla de ruedas en el centro, vacía pero como si hubiera sido dejada allí recientemente. Pensó que probablemente un trabajador de la construcción la había dejado mientras realizaba su trabajo de desmantelamiento, pero al observar con más detalle, notó que las ruedas estaban cubiertas por una fina capa de polvo. No se había tocado en años, y aún así, algo lo empujaba a sentarse en ella, a girar sus ruedas. Con una sacudida involuntaria, lo hizo, pero en ese momento, un sonido lo hizo detenerse. Un suave susurro, como el crujir de las tablas de madera bajo el peso de algo o alguien. Respiró hondo y avanzó. Al girar la esquina, el pasillo parecía interminable, pero había algo peculiar. Las luces estaban encendidas, aunque la electricidad era algo que claramente había fallado en muchas partes del hospital. Ese pasillo específico parecía estar abastecido por alguna fuente misteriosa de energía. El pasillo se alargaba más de lo que debería, y al fondo, una puerta entreabierta. Decidió ir hacia ella. Al empujar la puerta, algo lo sorprendió. Dentro de la habitación, en lugar de la típica oscuridad de un hospital olvidado, la luz que parpadeaba desde el techo parecía arrojar un brillo cálido sobre todo. Las paredes, cubiertas con papeles amarillentos, mostraban fotos de familias felices, pero todo estaba envuelto en un aire de nostalgia extraña. La atmósfera era pesada, como si los recuerdos atrapados allí no pudieran liberarse. La puerta que había dejado atrás se cerró de golpe, haciendo eco por todo el hospital. Sintió que algo se movió en la oscuridad del pasillo. Un sonido casi imperceptible de pasos. Algo, o alguien, se acercaba, pero no estaba solo. Aunque no podía ver a nadie, sentía una presencia a su alrededor, un peso invisible que le oprimía el pecho. La sensación de ser observado le helaba la sangre. La habitación parecía ahora diferente. Los muebles, que antes se veían inofensivos, se alineaban en una formación precisa, como si esperaran que él tomara su lugar. Cuando miró a su alrededor, la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, una pared sólida lo miraba fijamente. Intentó desesperadamente golpear la pared, pero era infranqueable. De repente, la habitación comenzó a girar lentamente, como si el hospital entero estuviera transformándose en un laberinto. El eco de sus pasos resonaba, pero había algo más. Una voz, un susurro que lo llamaba por su nombre, como si lo conociera, como si hubiera estado esperando su llegada. Al dar un paso atrás, se tropezó con una silla. Miró hacia abajo y vio un reloj antiguo, un reloj de pared que había caído sin razón alguna. La manecilla de las 3:33 marcaba una hora inusual, la misma hora que le había mencionado la gente en el pueblo, la hora de los muertos. Al mirar alrededor, las paredes comenzaron a cambiar de forma, como si intentaran cerrarse sobre él. Intentó huir, pero el hospital se transformaba cada vez más. En los pasillos que antes conocía, ahora solo había oscuridad, sombras que se alargaban y lo arrastraban hacia un abismo sin fin. Las puertas ya no conducían a lugares conocidos,
sino a espacios extraños, distorsionados, donde las leyes de la física no aplicaban. Cada puerta era una trampa, y cada ventana lo mostraba una realidad distorsionada. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de confusión y miedo, un resplandor apareció en la distancia. Era la salida. Corrió hacia ella, pero cuando cruzó el umbral, las puertas se cerraron de golpe. Miró atrás, y el hospital había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un paisaje árido y vacío, como si nunca hubiera existido. La sensación de ser observado no se fue. Algo seguía allí, a lo lejos, esperando. El sol se estaba ocultando lentamente, pero la ciudad no parecía disminuir su ritmo. Las luces de la calle titilaban suavemente mientras avanzaba hacia el lugar. Había escuchado rumores sobre un restaurante antiguo, uno que solo podía encontrarse por azar, como si las calles de la ciudad lo ocultaran a propósito. Decían que no todos podían verlo, pero quien lo hallaba, experimentaba algo único. La leyenda decía que sus platos no solo eran deliciosos, sino que también tenían el poder de revelar secretos ocultos, de hacer que el tiempo y los recuerdos se disolvieran. Con cierto escepticismo, decidí seguir la dirección que un anciano me había dado en el mercado, señalando una esquina olvidada de la ciudad. Cuando llegué, no vi el restaurante al principio. Pensé que me había equivocado, que tal vez el hombre había hablado de algo que ya no existía. Sin embargo, al girar en la esquina y detenerme frente a una antigua puerta de madera, la vi. El restaurante estaba allí, en medio de la nada, casi como si hubiera surgido de la nada misma. La puerta tenía una campanita que sonó cuando la abrí. El interior era acogedor, con una iluminación suave que contrastaba con la oscuridad del exterior. Las mesas, todas con manteles blancos inmaculados, estaban organizadas con una precisión casi quirúrgica, y la música suave que salía de un piano oculto en una esquina le daba al lugar una sensación de tranquilidad. Fui recibido por un camarero, quien me condujo a una mesa en una esquina, junto a una ventana que daba a la calle vacía. La luz que se reflejaba en los cristales me dio una sensación de irrealidad, como si estuviera en un lugar suspendido entre el tiempo y el espacio. El camarero me entregó el menú sin decir palabra alguna, y me dejó en la mesa. Era un menú curioso, más que por lo que ofrecía, por la manera en que estaba dispuesto. Los nombres de los platos no tenían sentido alguno. Eran simplemente palabras como eterno, recuerdos perdidos, el viaje. Sin embargo, había algo que me atraía. Quizás la curiosidad o la necesidad de vivir algo diferente, pero decidí pedir el plato Recuerdos Perdidos. En cuanto lo hice, el camarero asintió sin emitir palabra y se retiró. El ambiente era extraño, como si todo estuviera perfectamente ordenado, pero al mismo tiempo existiera un aire de abandono. De vez en cuando, notaba que otros comensales observaban en silencio, pero sus rostros permanecían ocultos en la sombra. Nadie parecía hablar. Nadie parecía siquiera moverse. Era como si todos estuvieran inmersos en un mundo diferente, uno que no me correspondía. Cuando el plato llegó, lo primero que noté fue el aroma. No era un simple olor, sino algo que despertaba memorias en mi mente, algo cercano a un recuerdo olvidado, pero no podía precisar qué era. Cuando lo probé, la sensación fue aún más desconcertante. El sabor era delicioso, pero de una forma tan familiar que me hizo pensar en algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Los sabores, los ingredientes, todo parecía conectar con mi ser más profundo. A medida que comía, comencé a ver imágenes que no correspondían a mi vida, recuerdos que no eran míos, escenas de otros lugares, de otras vidas. Vi a un hombre de rostro familiar, pero no sabía quién era. Vi una mujer en un jardín que nunca había visitado.
Vi niños corriendo por una casa que jamás había conocido. Las visiones eran tan intensas que, por un momento, sentí que me estaba ahogando en ellas. El camarero regresó a mi mesa sin que yo lo notara, y al mirarme fijamente, me preguntó con una calma inquietante: «¿Está bien, señor? ¿Le gustaría seguir explorando los recuerdos?». No sabía cómo responder. La sensación de estar atrapado en un ciclo extraño me estaba invadiendo. Todo a mi alrededor parecía haberse desvanecido, y yo me encontraba perdido en un mar de imágenes y sensaciones ajenas. Pero lo más perturbador fue cuando una de las visiones mostró un hombre de pie en la misma mesa en la que estaba yo. Era yo, pero no de la forma en que me veía en el espejo. No podía explicarlo. Era como si una versión del futuro estuviera sentada allí, mirando hacia atrás a través de los recuerdos de otra vida, otra realidad. Y en su rostro vi una sonrisa extraña, una sonrisa que nunca había visto en mí. En ese momento, la luz del restaurante pareció volverse más tenue, y el piano dejó de sonar. El camarero se acercó, y en un susurro me dijo: «Este es su último plato. Ha llegado el final de su visita». Mi garganta se apretó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? No podía recordar cómo había llegado aquí. Y ahora parecía que el lugar comenzaba a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Me levanté rápidamente, pero las sombras que antes se mantenían a distancia comenzaron a rodearme. Las personas en las otras mesas ya no estaban. El restaurante, antes tan lleno de vida, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Las paredes se cerraban, las luces parpadeaban, y la puerta por la que había entrado se encontraba cerrada. De pronto, el espacio se sintió infinitamente vacío. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla, lo único que encontré fue una oscuridad profunda. No había calle, no había ciudad. Estaba solo, en un vacío que no parecía tener fin. No entendía cómo había llegado hasta allí, ni qué había sucedido con el restaurante. Todo lo que quedaba era la sensación de haber sido testigo de algo más allá de lo que mi mente podía comprender. De repente, sentí una presión sobre mi pecho, como si algo o alguien estuviera observándome desde la penumbra. Era el mismo sentimiento que había tenido cuando entré. La sensación de que este lugar no era solo un restaurante, sino algo mucho más antiguo y profundo. Algo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto, pero que ahora me reclamaba como su propio secreto. Era una noche como cualquier otra, pero el aire parecía tener una textura extraña. Algo en el ambiente me hacía sentir que no todo estaba bien, como si el mundo estuviera en pausa, esperando que algo sucediera. Me encontraba fuera de la ciudad, en un área aislada, donde un viejo hospital se erguía solitario, desmoronándose con el paso de los años. Nunca había prestado mucha atención a este lugar hasta que una llamada inesperada llegó esa tarde. El teléfono sonó mientras estaba en casa. Un número desconocido apareció en la pantalla. Al principio dudé, pero cuando contesté, la voz de una mujer me estremeció. «¿Nos visitará esta noche?», me preguntó suavemente, casi como un susurro. No sabía a qué se refería, pero antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Decidí investigar, impulsado por una mezcla de curiosidad y una sensación de incomodidad que se aferraba a mí. El hospital, según los registros, había sido abandonado hacía más de 20 años, después de una serie de incidentes extraños que ocurrieron dentro de sus muros. Había historias sobre pacientes que nunca habían salido, sobre médicos desaparecidos en circunstancias misteriosas. Aún así, no pude resistir el deseo de saber más. Algo me decía que debía ir, que mi presencia en ese lugar no era un accidente. Al llegar al hospital, lo primero que noté fue la quietud. No había viento, ni ruidos de la ciudad,
ni luces, solo un silencio denso y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en este rincón olvidado. La estructura estaba cubierta por hiedra, y la fachada deteriorada daba la impresión de que el lugar ya no era visitado por nadie. Sin embargo, al acercarme, vi una luz tenue brillando en una de las ventanas del primer piso. La misma luz que había visto en la llamada. Decidí entrar. La puerta principal estaba abierta, como si me estuviera esperando. Un largo pasillo oscuro se extendía frente a mí. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad y polvo, pero lo más extraño fue la sensación de que algo me observaba, como si, en algún lugar dentro de esos pasillos, alguien estuviera esperando mi llegada. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio absoluto. De pronto, una puerta se abrió a mi izquierda. Al principio no me sorprendió, ya que pensé que podía ser el viento. Pero cuando la puerta se cerró de golpe, una ligera ráfaga de aire recorrió el pasillo. Decidí investigar. Al ingresar, encontré lo que parecía ser una antigua sala de enfermería. Camas vacías, máquinas de respiración desconectadas y hojas de pacientes en el suelo. Sin embargo, algo no encajaba. El lugar estaba perfectamente ordenado, como si alguien hubiera estado limpiando justo antes de mi llegada. Al darme vuelta, vi una figura en la esquina más alejada de la sala. Una mujer, de pie, inmóvil. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara blanca. No decía nada, pero sus ojos me observaban fijamente, con una intensidad que me helaba la sangre. La observé por unos segundos, incapaz de moverme, hasta que finalmente, ella dio un paso hacia mí, con una sonrisa suave en el rostro, pero sus ojos parecían vacíos, como si no tuvieran vida. «Has llegado tarde», murmuró con una voz quebrada, que resonó por toda la sala. En ese momento, todo a mi alrededor pareció desvanecerse, y la figura se acercó aún más. «Nos hemos estado esperando». En cuanto esas palabras salieron de sus labios, todo el hospital cobró vida. Las luces parpadearon, y el sonido de pasos, de puertas que se cerraban y se abrían, comenzó a llenar el aire. El hospital, que parecía abandonado, ahora estaba lleno de vida, o algo que parecía vida. Las sombras comenzaban a moverse por los pasillos, y las ventanas, antes opacas, mostraban siluetas distorsionadas que se desvanecían tan rápido como aparecían. La mujer con la máscara avanzó hacia mí. «Nunca pensaste que llegarías, ¿verdad?», dijo, su voz llena de un eco que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Traté de retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si el aire alrededor de mí se hubiera vuelto denso, pesado. De repente, una ráfaga de viento atravesó el hospital, haciendo que las puertas de todas las habitaciones se abrieran de golpe. Vi sombras cruzando el pasillo a gran velocidad. Por un momento, pensé que algo había tocado mi rostro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Este lugar no es lo que parece», susurró la mujer. «Aquí todos tienen una historia que contar. Algunos, demasiado aterradoras para ser reveladas. Otros», hizo una pausa, «otros ya no tienen nada que contar». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Las paredes, antes viejas y agrietadas, comenzaron a desmoronarse lentamente. Escuché risas lejanas, como ecos de un tiempo olvidado. Las sombras en los pasillos parecían alargarse, estirándose hacia mí, tratando de alcanzarme. «No puedes irte», dijo la mujer, su voz transformándose en algo mucho más profundo, casi un susurro que parecía llegar desde el interior de mi mente. «No puedes salir, no hasta que comprendas lo que hiciste». Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo ya no respondía. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo me estuviera aplastando. Miré a mi alrededor.
buscando una salida. Pero todo el hospital parecía haberse transformado en un laberinto sin fin. Las paredes se estrechaban y las puertas se cerraban antes de que pudiera tocarlas. Y luego, la oscuridad me envolvió. La tarde había caído y, como siempre, el aeropuerto estaba lleno de gente. Aquellos interminables pasillos de mármol, la suavidad de los anuncios por altavoces y el bullicio de los viajeros me daban una sensación de familiaridad, como si todo estuviera en su lugar. Sin embargo, esa noche, algo era diferente, algo en el aire, un leve susurro, como un escalofrío que recorría la piel sin explicación. Estaba allí por razones triviales. Había llegado tarde para un vuelo de conexión, y mi siguiente salida sería al día siguiente. Así que, como muchos otros, decidí tomar un asiento cerca de la puerta de embarque y esperar. La mayoría de los pasajeros a mi alrededor estaban absortos en sus teléfonos o en conversaciones casuales, pero una sensación extraña me recorría el cuerpo, como si fuera el único consciente de que algo no estaba bien. La luz del aeropuerto parpadeó una vez, lo que me hizo mirar hacia el techo. Ningún viajero pareció notar. La luz volvió a su intensidad habitual, pero de alguna forma el lugar parecía más vacío de lo normal. No había nada peculiar en los rostros a mi alrededor, pero algo me decía que no estaba solo. Decidí caminar un poco, estirando las piernas antes de dormir en uno de los incómodos asientos del terminal. Mientras cruzaba un pasillo, vi una escalera que nunca antes había notado. Era pequeña y estaba un poco alejada, al fondo de la terminal, escondida en una esquina. Extrañamente, parecía fuera de lugar. Mientras los viajeros se apresuraban por los pasillos, esa escalera estaba allí, solitaria, como si nadie la hubiera usado en años. Su barandilla de hierro oxidado daba la sensación de haber estado fuera de uso por décadas. Sin embargo, algo me impulsó a acercarme. Al llegar a la base de las escaleras, observé que el aire estaba más pesado. Había un silencio inquietante, y aunque la luz seguía brillando de manera normal, una sombra parecía recorrer las escaleras, como si se deslizara entre los escalones de manera natural. Me detuve por un momento, sintiendo como la atmósfera se volvía densa a mi alrededor, como si la misma estructura del aeropuerto estuviera respirando. Con un suspiro, decidí subir. Las escaleras crujieron con cada paso, y el aire a medida que subía se volvía más frío, más pesado. Mientras subía, noté que el pasillo en la parte superior estaba cerrado, y en el suelo había una pequeña puerta de madera. Estaba cerrada, pero algo en su presencia me daba una sensación de urgencia, como si me estuviera llamando. Al intentar abrirla, sentí que resistía, pero entonces, un leve sonido, como un susurro lejano, me hizo detenerme. Algo me decía que no debía abrirla, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Finalmente, giré la perilla y empujé la puerta. Lo que encontré al otro lado no tenía sentido. La habitación era espaciosa, mucho más grande de lo que el aeropuerto sugería. Estaba vacía, pero las paredes, aunque cubiertas de polvo, parecían haber sido recientemente reparadas. La puerta cerró con un golpe tras de mí, y la oscuridad comenzó a envolverme lentamente. Escuché el eco de unos pasos lejanos, pero al mirar alrededor, no había nadie. Solo el sonido de mi respiración se mezclaba con el latido de mi corazón. Decidí avanzar, y cuanto más lo hacía, más sentía que el espacio se volvía más distorsionado, como si las paredes se estrecharan lentamente. Cada paso parecía ser absorbido por la oscuridad que me rodeaba. De repente, vi una figura frente a mí. Era alta, vestida con un uniforme de piloto, pero sus rasgos eran vagos, como si no pudiera ser enfocado correctamente, distorsionados por las sombras. ¿Buscas algo?, preguntó,
su voz resonando con un eco lejano, como si estuviera hablando desde otro mundo. No pude responder. Mi boca se cerró como si mi cuerpo ya no pudiera articular palabra. El piloto sonrió, pero sus ojos no mostraban emoción. Aquí no es el lugar para escapar, continuó. Este aeropuerto, esta escalera, es un umbral. Un paso más y habrás cruzado la línea entre lo que sabes y lo que desconoces. Lo único que podía hacer era seguir observando, esperando entender algo. Pero las palabras del piloto se desvanecieron en la oscuridad y una sensación de vacío me invadió. Todo a mi alrededor comenzó a moverse lentamente. Las paredes se dilataban y la habitación se torcía como un sueño incoherente. La escalera por la que había subido ya no estaba ahí. En su lugar, vi una puerta de madera que se deslizaba hacia el suelo, cerrando el paso que había tomado. Intenté correr hacia ella, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba atrapado, suspendido en un espacio donde el tiempo no existía. Y justo cuando creí que todo había terminado, una explosión de luz brillante inundó el lugar. Sentí que mi cuerpo flotaba, y por un momento pensé que todo se desvanecería. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, me encontré de vuelta en la terminal del aeropuerto, de pie junto a mi puerta de embarque. Todo estaba normal, como si nada hubiera ocurrido. Los viajeros caminaban rápidamente, las pantallas de información seguían su curso habitual, y las luces brillaban con la misma intensidad. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, noté algo que me heló la sangre. La pequeña escalera en el rincón, la que había subido, ya no estaba allí. No podía entender qué había pasado. Había sido un sueño, una ilusión, pero algo me decía que no. Algo me decía que esa escalera, esa puerta, no eran lo que parecían. Y en algún rincón oscuro de mi mente, supe que aún me estaba esperando. Hace unos años, trabajaba como enfermero en un pequeño hospital local, que a pesar de ser funcional, tenía una historia algo sombría. Había sido inaugurado a mediados del siglo pasado, y con el tiempo, debido a la falta de recursos, fue cerrado para dar paso a un hospital más moderno en el centro de la ciudad. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que el hospital abandonado aún albergaba historias que nadie se atrevía a contar. Un día, mientras tomaba un turno de noche, un amigo que también había trabajado en ese hospital me contó que, durante los últimos días antes del cierre, se rumoreaba que la dama del hospital solía rondar los pasillos. Se decía que ella no era un fantasma, sino una mujer que, por alguna razón, nunca se había ido, aunque el hospital estaba vacío. Lo que me intrigó aún más fue que las personas que afirmaban haberla visto decían que no era una visión común, sino una figura que se materializaba en la penumbra, sin hacer ruido, con una expresión de profunda tristeza. Al principio, creí que era solo una leyenda más de hospital, pero algo en mi interior me decía que había algo más en esa historia. Decidí ir a investigar por mi cuenta. Había pasado tiempo desde que el hospital había cerrado, aunque las autoridades aseguraban que no había razón para tener miedo de entrar. El lugar estaba completamente desierto, desmoronándose poco a poco. Esa noche, me acerqué al hospital solo, armado con una linterna y un par de recuerdos de mis días trabajando allí. El lugar ya no tenía la energía frenética que solía tener. Solo se escuchaban los ecos de pasos lejanos y el sonido del viento que golpeaba las ventanas rotas. El silencio era ensordecedor. Al entrar, todo estaba cubierto de polvo. Las camas ya no estaban, pero los vestigios de los años pasados aún quedaban. Hojas de registros médicamente antiguas, equipos médicos oxidados y pasillos que alguna vez estuvieron llenos de risas y voces, ahora estaban vacíos, esperando. Avancé lentamente, explorando cada rincón del hospital, hasta que llegué al ala donde las habitaciones de los pacientes solían estar.
En ese momento, algo extraño ocurrió. El aire se volvió mucho más frío, y sentí una presión extraña en el pecho. Mi linterna comenzó a parpadear, lo que me hizo detenerme y mirar alrededor. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, una figura femenina, vestida con una bata blanca, caminaba lentamente por el pasillo. No se oían sus pasos, solo su silueta se deslizaba entre las sombras. Pensé que era una ilusión. Tal vez mi mente jugándome una broma por el miedo y la soledad del lugar, pero algo en la figura me decía que no era el caso. Decidí acercarme, aunque mis piernas temblaban y una extraña sensación de inquietud se apoderaba de mi cuerpo. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja, aunque sabía que, si estaba frente a mí, no debía estar allí. La figura se detuvo por un momento y luego continuó caminando. Seguí siguiéndola a una distancia prudente, hasta que llegó a una habitación al final del pasillo. Entonces, la figura desapareció en el umbral de la puerta. Cuando llegué a la misma habitación, la puerta estaba entreabierta. Entré cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas con manchas de humedad, y en el centro, la cama aún tenía las sábanas enrolladas. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había sucedido, cuando algo me llamó la atención. En una mesa al lado de la cama, había una fotografía enmarcada de una mujer joven, vestida con una bata de hospital, con una expresión de tristeza profunda. La mujer en la foto tenía la misma apariencia que la figura que había visto. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y al mirar más de cerca, vi que la fotografía tenía una fecha, 1956, el año en que, según los registros del hospital, una joven enfermera había fallecido trágicamente en ese mismo lugar. Nadie sabía exactamente cómo o por qué ocurrió su muerte, pero los rumores hablaban de un accidente extraño que involucraba un equipo médico defectuoso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la habitación parecía volverse más fría a medida que miraba la foto. De repente, el sonido de unos pasos resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una presencia que no podía ignorar. Salí del hospital lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Durante semanas, no pude dejar de pensar en la mujer que había visto y en la fotografía. No sé si fue una visión, un sueño o una manifestación real de algo que aún no entiendo. Pero esa noche me dejó con una sensación de que hay cosas que no siempre tienen explicación. Poco después de esa experiencia, una tarde, recibí una llamada inesperada. Era un antiguo colega de la enfermería, quien me preguntó si alguna vez había escuchado la historia de la dama del hospital. Le respondí que sí, y cuando me preguntó más detalles, le conté lo que había experimentado. Sin embargo, al escucharme en silencio, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes que su habitación aún está cerrada? Nadie ha podido abrirla desde su muerte. Gracias por acompañarme hasta el final de estas historias. Si te han gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como estos. También sería genial si compartes este video con alguien que disfrute del misterio y la intriga. Nos vemos en las próximas historias.